Comenzamos la práctica 2 y previa a lo que es la práctica, yo quisiera que volviéramos otra vez sobre el programa sintético de la asignatura para saber un poco lo que estamos haciendo y por qué en la práctica 2 vamos a realizar las acciones que vamos a realizar. Entonces, bueno, pues como veis la asignatura tiene 6 temas, aunque ya iremos viendo que algunos contenidos no va a dar tiempo a estudiarlos, pero bueno, la mayoría sí, por supuesto. Entonces nosotros, pues bien, quitando el tema 1, que como dijimos ya se verá al final, pues el tema 2 prácticamente pues se ha visto entero en la práctica 1, hemos visto algo del tema 3 y en la práctica 1 pues veremos el 3 y el 4 fundamentalmente. Aquí también lo explico de una manera más detallada, ¿no? Pues vemos como en verde la práctica 2 pues va a abordar pues el punto 3.2 y 3.5 del tema 3 fundamentalmente, que no quiere decir que estos temas o estos puntos no se vean también en la práctica 3, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues fundamentalmente el tema 4, que es el que tiene que ver con Microsoft Access, ¿no? Bien, esto... en cuanto a la ayuda, vamos a contar con varios documentos de ayuda. Seguimos pues con AulaClick, y yo creo que es pues un buen medio, sobre todo para profundizar en Excel o en Access, en cuestiones que no se hayan entendido suficientemente u otras acciones u otros comandos que os resulten de interés. Y bueno, también para PowerPoint si nos da tiempo a verlo, ¿no? Y bueno, pues la práctica 2 es esta de acá, es integración de diversas tablas de datos y creación de formularios en Microsoft Access. Esta práctica, pues el contenido que tiene, vamos a irlo viendo, pero pues va de Access, pero no solo de Access, es decir, para poder introducir la información en Access y poder hacer pues la labor que queremos hacer de cruzado de datos y demás, previamente las tablas tienen que estar limpias, depuradas, tienen que estar completas, porque si no pues podemos encontrarnos problemas luego después, ¿no? Entonces, ¿cómo se limpia, cómo se tratan las bases de datos, ¿no? ¿Qué es eso de la limpieza de las bases de datos? Eso es lo que vamos a ver ahora en la práctica 2, que llamamos limpieza en las bases de datos, y lo que vamos a hacer, pues yo os lo enumero aquí. Hay una serie de acciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues para transformar o para limpiar los datos, pues hay que mirar si tenemos datos ausentes, si tenemos datos sucios, ¿no? Incluso, pues a veces es necesario pues enlazar las series o cambiar de frecuencia, ¿no? O incluso construir indicadores, ¿no? Entonces no todo es limpieza, también algunas cosas pues es tratamiento o es transformación, etcétera. Esto, aunque yo lo voy a ir explicando aquí, yo os propongo un material, hay un material interesante que va a estar en la web y que se llama así, algunas herramientas para el tratamiento de datos en la práctica 2. Estas herramientas, estas acciones o transformaciones, no las pongo aquí para que las estudiéis de memoria, sino sencillamente pues como con otros materiales, ¿no? Por si os sirve, porque yo, esto que procede de todas las asignaturas que yo he impartido, pues hay aquí una serie de transformaciones que son útiles. Me doy cuenta de que ahora para lo que vamos a ver para la práctica 2, seguro que os resultan interesantes, ¿no? Por ejemplo, pues el cómo predecir datos futuros, ¿no? A partir de otros datos que no tenemos, ¿no? Hacia el futuro o incluso hacia el pasado, ya lo iremos viendo. Bueno, el tema de los números índice y la deflación pues quizá no sea tan necesario, pero sí el enlace de series temporales o las tasas de variación, creación de ratios y porcentajes, y el tema de la agregación y desagregación, sobre todo la agregación, es el cambio de frecuencia, ¿no? De datos, por ejemplo, mensuales y trimestrales hacia arriba, ¿no? Hacia datos anuales, agregando. Eso ya iremos viendo cómo se hace cada una de estas cosas. Este documento pues os puede venir bien pues como ayuda, como soporte, como decía. Bien, pero vamos a ir ya poco a poco pues analizando punto por punto lo que hay que hacer ahora. Pues hombre, lógicamente todo esto implica que hay que volver a la base Excel, ¿no? Y lo que tendremos es que analizar, que ver si tenemos datos ausentes, si tenemos datos sucios, ¿no? Si será necesario o no enlazar series, etcétera, ¿no? Eso ya lo iremos viendo. A continuación, ¿qué es lo que se nos va a pedir propiamente en la práctica? Bueno, en la práctica lo que se nos pide viene aquí, pues que vamos a analizar cada una de las variables, ¿no? Y vamos a identificar las transformaciones necesarias. Por ejemplo, yo os pongo un caso que a todos se os va a dar. Hay una variable que es la variable de estado en la base SAVI, ¿no? Entonces la variable de estado es la que nos dice el estado de las empresas, ¿no?
Aunque ponemos aquí que es un caso de datos ausentes, bueno, realmente tampoco es propiamente un caso claro de datos ausentes, luego veremos por qué. En realidad se trata de detectar aquellas empresas que están inactivas o que, pues, que el funcionamiento es mínimo, en una situación, hay casos, incluso ya lo vais a ver, no sé por qué, pero SABI te incluye variables, empresas que están en extinción. Entonces, si una empresa está inactiva o está en extinción, la verdad no tiene sentido mantenerla en la base de datos como parte de la competencia. Entonces, a lo mejor lo que pues resulta más interesante es eliminarla, ¿no? Entonces, como dice aquí, pues el tipo de transformación pues será la eliminación del número de empresas en un estado diferente de activa o de concurso. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a la base de datos, y en la base de datos viene, mirad, esta sería la base de datos, es la mía. O sea, la mía, en la parte de Select, lo que he hecho es incluir aquellas que están en el sector C1, de manufacturas, alimentación y hogar, y en particular mi empresa es Danone. Creo que ninguno de vosotros tiene a Danone, entonces, bueno, es una empresa muy conocida y también importante en este sector. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es hacer el ejercicio de todas las variables. No como eso, pero sí con un número suficiente como para que se pueda entender a modo de ejemplo, para ilustrar vuestro trabajo. Bien, a partir de aquí, esta sería la base general SABI, ¿no? La base general SABI, si nos vamos a la que estaría por aquí, la variable que estábamos viendo, si la empresa está activa o no lo está. Fijaros, en la base general hay muchas opciones, desde que esté activa, en cierre hoja registral, en concurso, crédito incobrable, disuelta, extinguida, inactiva, quiebra. Bueno, entonces lo que nos está diciendo aquí la práctica es, mirar, vamos a eliminar todas aquellas empresas que estén en un estado diferente de activa o de concurso. Por lo menos, pues si está en concurso de acreedores, pues todavía está en activa, ¿no? En activo. Pero el resto, pues no tiene mucho sentido mantenerlo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues en la base, en la hoja select, es decir, a ver, aquí estás select, bueno, yo tengo una previa cell que lo que hice es seleccionar solamente aquellas empresas que pertenecen a mi sector, que son 171 según el en amarillo. Como os dije a vosotros, no selecciones variables que voy a utilizar en mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues estas variables las paso yo. De modo tengo los datos de identificación y las variables numéricas, ¿no? Que tienen que ver con mi trabajo. Bueno, eliminado hay una que no, que ahora os voy a decir de dónde sale. Y entonces, pues lo que hago aquí es crear el filtro. Si no es el filtro, pues se crea fila y lo que quiero es buscar estado. Select, ¿verdad? 31 empresas de mi sector, pues yo quiero ver cuáles que no están o en activo o en concurso, porque esas tendré que eliminarlas. Entonces lo que voy a hacer es identificarlas y señalarlas en color amarillo, para saber que son esas. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, pues tendría, vamos a ver dónde está, estado, ¿vale? Estado. Bueno, pues aquí, como veis, además de activa, tengo inactiva y quiebra. Entonces, si yo quito activa y dejo destacadas las que están en inactivas y en quiebra, ya las tenía previamente detectadas, si no, el color amarillo se pone aquí, ¿vale? Pues yo destaco en amarillo las que están en inactiva o en quiebra. ¿Para qué? Hombre, pues las destaco pues para eliminarlas, pero no las elimino todavía. Lo que voy a hacer es crear una columna al final, ¿vale? Que se llame, por ejemplo, eliminar o algo parecido, ¿no? Y en esta columna lo que voy a hacer es una columna que va a estar en blanco. Entonces lo que voy a hacer con esta columna es ponerle un 1, ¿no? A todas aquellas empresas que yo por algún motivo pues decida eliminar. En este caso pues estas parece que están claros, son empresas un poco raras, Bottling Group España, Helados, Tejidos, encima no pertenece ninguna de ellas, pues pertenece a al sector, al subsector de alimentación, ¿no? De fabricación y comercialización de helados. Bueno, quizás está así, pero en principio, pues como estamos diciendo, si no están activas, pues lo mejor es quitarlas de la muestra y no considerarlas, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora
es continuar analizando aquí en la práctica, ¿no?, todos los casos que se nos pueden plantear para eliminar, o sea, cuántas empresas hay que eliminar y por qué, o la única solución es eliminarlas. Bueno, ya hemos visto que en el caso de Estado parece que no hay muchas dudas y no hay muchas empresas, que yo me imagino que no serán muchas las que están en este estado, pues lo mejor será eliminarlas. Si alguno tiene la suerte de que no tenga ninguna en este estado, pues no elimina nada y no crea la columna al final. Bien, pero seguro que de alguna manera u otra pues nos vamos a encontrar con la situación de, al menos de duda, respecto a si eliminamos o no una empresa. Por ejemplo, el caso de datos ausentes. ¿Qué este caso qué quiere decir? Datos ausentes realmente lo que quiere decir es que el dato no está. Por ejemplo, cuando la casilla viene en blanco, ¿no?, o cuando vienen unos ceros que sospechamos que no son ceros de verdad, sino que era una manera pues de indicar que no se tiene el dato. Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? O sea, si a lo mejor pues tenemos una empresa que tiene muchos datos en blanco por algún motivo, porque no ha querido dar la información, si no es muy relevante esa empresa, es una, son dos, son pocas, y tenemos, pues como vemos aquí, una muestra suficiente, amplia, pues a lo mejor pues no pasa nada si la eliminamos, claro. Por otro lado, también da un poco de cosa, pues si solamente le falta una casilla, todas las demás están disponibles, ¿no? Entonces, ¿será la única solución? Bueno, pues hay casos en los que a lo mejor optamos por no eliminar. A mí personalmente no me gusta mucho eliminar, no sé, observaciones o datos, pues solo porque se carezca de una casilla. Si es posible, intentaré estimar ese dato, ¿no? Pero claro, para estimarlo, pues yo tengo que utilizar un método. Por ejemplo, puedo estimarlo por analogías. ¿Qué quiere decir que estimarlo por analogías? Quiere decir que si yo encuentro una empresa parecida a esa, pues puedo, por ejemplo, que tiene una productividad similar y a mí lo que me falta es el dato de la productividad, pues bueno, pues si son dos empresas parecidas, pues le puedo poner la productividad de esa otra empresa que es parecida. Pero si no tengo ni idea de qué empresa puede ser parecida, pues puedo pensar que si es una empresa típica o tipo y no hay una enorme dispersión, pues bueno, pues le puedo poner el valor medio, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues ese es el valor más representativo y bueno, pues si son pocas las empresas que pues hay que estimar, pues bueno, pues tampoco esto va a distorsionar mucho los resultados, ¿no? O por ejemplo, si se trata de estimar un dato, pues que es el último año que tenemos de una serie temporal, entonces bueno, pues a lo mejor podemos aprovechar la tendencia del pasado de esa serie y estimar un año más, ¿no? Y así de esa manera pues tener una base de datos completa. Bueno, son opciones que ya las iremos viendo después para evitar el cargarnos una fila, eliminar una empresa, ¿no? Sobre todo cuando esa empresa, pues digo, está en activo y bueno, pues tiene una cierta importancia, ¿no? Bien, otra posibilidad que se plantea de eliminación de observaciones sería cuando tenemos datos sucios. ¿A qué llamamos un dato sucio? Pues son datos que llamamos datos atípicos o errores, sobre todo el caso de los errores. O sea, hay casos de datos muy extraños, excesivamente elevados, excesivamente bajos, y sospechamos que son errores. Son errores, pero no sabemos exactamente cuál es el error ni la fuente del error. Bueno, pues una solución es, como ese dato es inadmisible y además pues sospechamos que es erróneo, pues una opción sería, pues eliminamos la empresa entera y ya está, ¿no? Un poco como dice el refrán, muerto el perro y se acabó la rabia, pero claro, estamos en las mismas, hay que matar al perro. Entonces, ¿por qué vamos a eliminar a una empresa si a lo mejor solo tiene uno de esos datos sucios, ¿no? No son muchos, no son todos, ¿no? O incluso hay veces que no, que el dato no es porque que tenga que estar mal, sino que es un dato atípico, pues que es una empresa muy especial y que por alguna circunstancia pues tiene un dato exageradísimo, ¿no? Del current ratio, de cualquier otra variable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Pues como ya digo, una opción es la eliminación, pero como siempre, pues a mí personalmente me suele repugnar, ¿no? Y bueno, en todo caso, pues solamente opto por ella pues cuando se trata pues de empresas que no son muy relevantes y cuando a lo mejor yo dispongo de una muestra muy grande de empresas y no me importa quedarme con una menos. Y pues lo que se hace en su lugar es intentar corregir el dato, corregir ese error o ese dato atípicamente elevado, o bien por analogía, lo mismo, busco una empresa parecida y le pongo el dato de esa empresa y borro el que había, o bien por media. Bueno, pues no, yo no voy a poner o por media, o a lo mejor pues si pienso que es verdad, que es un dato muy elevado, ¿no? Luego lo vamos a ver, pero que es excesivamente elevado, pues hombre, a lo mejor no le pongo el inmediatamente anterior, ya iremos viendo, son opciones antes que eliminar la empresa entera. Luego hay otro tipo de transformaciones en las variables, pero que no tienen por qué ser ya debidas a que los datos no están o están mal, sino debidas a que falta información. Por ejemplo, hay veces que pues me viene bien enlazar una serie, o bien, por ejemplo, cambiar de frecuencia la serie. Por ejemplo, que la serie sea mensual y pasarla a trimestral, o que sea trimestral y pasarla a anual,
Eso en el documento de ayuda pues se nos explica cómo hacerlo. O incluso, pues bueno, yo tengo variables sueltas, por así decirlo, y yo pues quiero con ellas construir indicadores, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, el beneficio bruto y tengo pues en los gastos de personal, puedo hallar una ratio de productividad, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso sería pues la ratio de productividad que yo la he generado a través de fórmulas en una hoja de cálculo. Sea de una manera, sea de otra, pues aquí se inicia o se abre una serie de posibilidades que son pues las que vamos a ver a partir de ahora, y vamos a ver cómo podemos proceder, ¿vale? Si ahora le quitamos el filtro, volvemos otra vez a la situación original, pues ahora lo que tendremos es que venirnos aquí a todas las variables y ver si tenemos casos de datos sucios, de datos ausentes, etcétera. Eso es lo que haremos en la segunda parte.